Antes de que los templos de piedra se alzaran sobre las riberas del Nilo, antes de que los faraones llevaran la doble corona del Alto y el Bajo Egipto, antes incluso de que los escribas fijaran en signos sagrados los nombres de los dioses, los antiguos egipcios imaginaron el mundo como una conquista delicada contra el desorden. Nada para ellos existía por casualidad. El río subía y descendía con un ritmo que parecía venir de una voluntad más profunda. El sol nacía cada mañana tras haber atravesado regiones invisibles. Las estaciones, las cosechas, los nacimientos y los funerales formaban parte de una misma corriente amplia y silenciosa, donde la vida y la muerte no eran extremos separados, sino puertas de un mismo recorrido. En ese universo nació una de las historias más importantes del Egipto faraónico, la guerra entre Horus y Set. El conflicto divino que explicaba por qué el trono debía pertenecer al heredero legítimo, por qué el caos nunca desaparecía del todo y por qué cada faraón era algo más que un gobernante humano. Esta no es solo la narración de dos dioses enfrentados. Es la historia de una familia divina rota por la ambición, de un asesinato que alteró el equilibrio del cosmos, de una madre que protegió a su hijo entre pantanos y peligros, y de una larga disputa ante los dioses para decidir quién debía reinar sobre Egipto. Pero antes de que Horus pueda levantar la mirada hacia el trono, antes de que Set sea llamado a responder por sus actos, hay que entrar despacio en el mundo que hizo posible aquella guerra. Hay que imaginar el Valle del Nilo como lo entendieron sus habitantes, no únicamente como un territorio fértil, sino como una imagen del orden sagrado. A un lado y a otro del río se extendía la Tierra Negra, Kemet, oscura y generosa tras la inundación anual. Más allá comenzaba la Tierra Roja, de Seret, el desierto seco, inmenso, bello y peligroso, donde el calor parecía borrar las huellas y donde las fuerzas indómitas podían ocultarse. Egipto se comprendía a sí mismo entre esas dos realidades. El campo irrigado, los canales, los graneros y las aldeas representaban la vida organizada. El desierto, las tormentas, la sequía y las fronteras inciertas recordaban que el desorden siempre estaba cerca. En esa frontera simbólica se movía Set, señor de la fuerza brusca, de las tierras áridas, de la confusión y de aquello que no podía someterse con facilidad. Frente a él, con el paso del tiempo, se alzaría Horus, el dios halcón asociado al cielo, a la realeza y a la mirada elevada del soberano. La pregunta que atraviesa esta historia es sencilla, pero para los antiguos egipcios tenía un peso inmenso. ¿Quién tiene derecho a gobernar cuando el orden ha sido quebrado por la violencia? ¿El heredero nacido de la línea legítima, todavía joven y vulnerable, o el dios fuerte que ha tomado el poder por la fuerza? La respuesta no llegará de inmediato. Como muchas historias egipcias, avanzará entre símbolos, juicios divinos, pruebas, versiones distintas y episodios transmitidos durante siglos por textos rituales, inscripciones funerarias y relatos conservados en papiros. Para comprenderla, conviene comenzar en el principio mítico del mundo. Los egipcios no tuvieron una sola versión de la creación. En distintas ciudades, los sacerdotes transmitieron relatos diferentes sobre el origen de los dioses y del cosmos. En Heliópolis, una de las tradiciones más influyentes hablaba de las aguas primordiales, un océano sin forma llamado Nun, anterior a todo lo visible. De aquellas aguas emergió el primer dios creador, Atum, a veces asociado al sol y a la plenitud del ser que se engendra a sí mismo. Desde él surgieron las primeras parejas divinas, Shu el aire y Tefnut la humedad. De ellos nacieron Heb la tierra y Nut el cielo. Heb y Nut permanecían unidos según la imagen mítica, hasta que Shu los separó, elevando a Nut por encima de Heb y abriendo entre ambos el espacio donde podría existir el mundo. Los antiguos artistas representaron a Nut arqueada sobre la tierra, cubierta de estrellas, mientras Heb yacía debajo de ella. Entre ambos nacía cada día la vida. El sol recorría el cuerpo de la diosa celeste, se ocultaba al anochecer y renacía al amanecer, como si el universo entero respirara en un ciclo sin fin. De Heb y Nut nacieron los dioses que ocuparían el centro de esta historia: Osiris, Isis, Set y Neftis.
En algunas genealogías también aparece Horus el Viejo, distinto del Horus hijo de Isis, lo que muestra la complejidad de las tradiciones egipcias. Los mitos no fueron redactados como una novela única y cerrada. Se formaron durante mucho tiempo en templos, himnos, ceremonias funerarias y relatos que cambiaban según la ciudad, la época y el propósito religioso. Sin embargo, la estructura esencial llegó a ser reconocible. Osiris fue el rey justo, Isis la esposa fiel y sabia, Set el hermano violento y rival, y Horus el hijo destinado a reclamar lo que se había perdido. Osiris ocupaba un lugar especial en la imaginación egipcia. Era un dios de la realeza, de la fertilidad, de la vegetación y sobre todo de los muertos. Su piel podía representarse con tonos verdosos o negruzcos, colores vinculados a la renovación de la tierra y al limo fértil del Nilo. A diferencia de otros dioses que aparecían en movimiento, Osiris solía ser mostrado como una figura momificada, con los brazos cruzados y los símbolos de autoridad en las manos. Esa imagen serena no hablaba de debilidad, sino de transformación. Osiris era el rey que había descendido al reino de los muertos y que, desde allí, garantizaba una continuidad más profunda que la vida visible. Pero antes de ser señor del más allá, Osiris fue imaginado como soberano de la tierra. Las fuentes egipcias presentan su reinado como un tiempo de civilización y enseñanza. Bajo su gobierno, los seres humanos habrían aprendido a cultivar, a honrar a los dioses y a vivir conforme a Maat. Esta palabra Maat es una de las claves de todo el pensamiento egipcio. No significa solo justicia, aunque la incluye. Tampoco significa únicamente verdad, aunque también la contiene. Maat era el equilibrio correcto del mundo, el orden de los astros, la honestidad en los tribunales, la estabilidad del trono, la medida justa en las cosechas, la armonía entre los dioses y los hombres. Maat era tan importante que los faraones se presentaban como sus guardianes. Gobernar no consistía únicamente en mandar ejércitos, recaudar grano o levantar monumentos. Gobernar era mantener el mundo en su posición correcta. Cada ceremonia, cada ofrenda, cada decreto real participaba de esa tarea. Si Maat se debilitaba, podía crecer Isfet, el desorden, mentira, violencia, hambre, rebelión, enfermedad, invasión, esterilidad. El Egipto antiguo no concebía el caos como una idea abstracta, sino como una amenaza real que podía manifestarse en el río que no inundaba a tiempo, en la frontera que se volvía insegura, en el templo abandonado o en el rey incapaz de ejercer su función sagrada. Por eso la guerra entre Horus y Set no era solo un pleito familiar, era una crisis cósmica. Si Set había roto el orden al asesinar a Osiris, el problema no podía resolverse simplemente con venganza. Había que restaurar la legitimidad, había que decidir si la fuerza podía sustituir al derecho, había que determinar quién encarnaría la realeza divina en adelante. Set, sin embargo, no debe imaginarse únicamente como una figura simple del mal. En el pensamiento egipcio, muchos dioses tenían aspectos ambiguos. Set podía ser peligroso, destructivo y engañoso, pero también era una fuerza necesaria en ciertos contextos. Se le vinculaba al desierto, a las tormentas, a la violencia y a lo extranjero, pero también podía aparecer como defensor de la barca solar contra la serpiente Apophis, enemiga del sol. Era una potencia difícil de integrar, pero no completamente ajena al orden. Esa ambigüedad hace que el conflicto sea más profundo. Set no representa solo un enemigo externo, representa una energía del mundo que no puede ser ignorada, aunque deba ser contenida. Horus, por su parte, tiene raíces muy antiguas en la religión egipcia. El halcón, capaz de elevarse sobre el paisaje y ver desde lo alto, se convirtió en símbolo natural del poder real. Desde los primeros tiempos de la monarquía egipcia, el nombre de Horus estuvo asociado al faraón. El rey viviente era identificado con Horus, mientras que el rey muerto podía asociarse con Osiris. Así, cada sucesión real repetía de algún modo el drama mítico. El soberano fallecido pasaba al ámbito de Osiris y el nuevo rey ocupaba el lugar de Horus sobre la tierra.
Esta unión entre mito y política daba a la historia una función esencial. No se trataba solo de explicar aventuras divinas. La narración justificaba la continuidad del trono. Mostraba que la realeza no era una institución cualquiera, sino una parte de la estructura del cosmos. Cuando un faraón ascendía, no era únicamente un hombre heredando un cargo. Era Horus restableciendo Maat después de la desaparición de Osiris. El paisaje del valle reforzaba esa visión. Cada año el Nilo crecía alimentado por lluvias lejanas que los egipcios no podían observar directamente desde sus tierras. Las aguas cubrían los campos, dejaban sedimentos oscuros y luego se retiraban. Después venía la siembra, el crecimiento y la cosecha. La vida dependía de una regularidad que parecía milagrosa. Si el río subía demasiado poco, podía llegar el hambre. Si subía demasiado, las aldeas y los cultivos podían sufrir. La prosperidad era una medida exacta, una proporción delicada. No es extraño que una civilización formada en torno a ese ritmo imaginara el mundo como una balanza que debía mantenerse. En los templos, esa balanza se renovaba a través del ritual. Las estatuas de los dioses eran vestidas, perfumadas, alimentadas simbólicamente. Los sacerdotes purificaban los espacios sagrados y repetían gestos heredados. Las paredes de los santuarios mostraban al faraón ofreciendo Maat a las divinidades, como si entregara la propia sustancia del orden. En las tumbas, los difuntos aspiraban a ser juzgados con justicia y a continuar existiendo en una forma transfigurada. La vida diaria, la política y el más allá estaban entrelazados. En ese mundo, la muerte no era simplemente una desaparición, era un paso peligroso hacia otra forma de existencia. El cuerpo debía ser preservado, el nombre recordado, las fórmulas correctas pronunciadas. La momificación, las ofrendas y los textos funerarios expresaban una esperanza de continuidad. Osiris se convirtió en el modelo de esa esperanza porque había sufrido la muerte y sin regresar a gobernar entre los vivos como antes, había alcanzado una soberanía nueva en el reino subterráneo. Pero la muerte de Osiris no fue imaginada como un tránsito pacífico. Fue el resultado de una traición. Las versiones del mito varían. Algunas fuentes egipcias aluden al asesinato con gran sobriedad, sin narrarlo de manera extensa. Otras tradiciones posteriores, especialmente transmitidas en época grecorromana por autores como Plutarco, ofrecen un relato más detallado, aunque escrito desde una mirada externa y tardía. Según la versión más conocida, Set sintió envidia del poder de su hermano Osiris. Preparó una trampa durante un banquete, utilizando un cofre de medidas exactas. Prometió entregarlo a quien encajara perfectamente dentro. Cuando Osiris se acostó en él, Set y sus cómplices cerraron la tapa, la sellaron y arrojaron el cofre al río. El Nilo, que para Egipto era fuente de vida, se convirtió así en camino de pérdida. El cuerpo del rey justo fue llevado lejos, y con él pareció alejarse la estabilidad del mundo. En otras referencias egipcias, Set mata a Osiris de forma menos detallada, a veces mediante violencia directa. El núcleo, sin embargo, permanece. El hermano rompe el lazo familiar, destruye al soberano legítimo y abre una herida que afectará a dioses y hombres. Isis, esposa y hermana de Osiris, ocupa desde este momento un lugar decisivo. En la religión egipcia fue una diosa de enorme importancia, asociada a la maternidad, la magia protectora, el luto y la restauración. Su figura no se limita al dolor de la viuda. Isis actúa, busca, reúne, protege y sostiene la posibilidad de que el orden regrese. En el mito emprende la búsqueda del cuerpo de Osiris, recorre lugares, interroga, se oculta, utiliza su conocimiento de las palabras eficaces y de las fuerzas invisibles. El dolor se transforma en movimiento. La imagen de Isis buscando a Osiris debió de tener una fuerza profunda para los egipcios. El cuerpo fragmentado o perdido del dios representaba un mundo dañado. Encontrarlo y recomponerlo era una forma de devolver al cosmos su coherencia. En algunas versiones, Set vuelve a intervenir y despedaza el cuerpo de Osiris, dispersando sus partes por Egipto. Isis, ayudada por Neftis y por otras divinidades, reúne los restos y permite que Osiris sea preparado para una nueva existencia. Aquí mito funerario y mito político se unen. El primer momificado, el rey muerto que no desaparece, se convierte en señor del más allá.
Neftis, a menudo menos destacada que Isis, también pertenece a esta red sagrada. Es hermana de Isis y Set, y en muchas escenas funerarias aparece protegiendo al difunto junto a Isis. Su presencia recuerda que incluso dentro de la casa de Set existen vínculos más complejos que una división absoluta. Los dioses egipcios no siempre se ordenan en bandos simples. Sus relaciones cambian, se superponen y reflejan una visión del mundo donde cada fuerza tiene un lugar, aunque ese lugar sea inestable. Tras la muerte de Osiris, el trono queda en disputa. Set ha eliminado a su hermano y parece ocupar el poder. Pero Isis lleva en su interior la esperanza de una continuidad. En el mito, gracias a su magia y a su unión con Osiris ya transformado, concibe a Horus. Este nacimiento es uno de los momentos más delicados de la historia. El heredero existe, pero todavía no puede reclamar nada. Es un niño vulnerable en un mundo donde el asesino de su padre conserva fuerza y autoridad. Los relatos sitúan la infancia de Horus en los pantanos del delta. Un paisaje de juncos, canales, aves acuáticas y escondites naturales. Allí Isis lo protege de Set y de múltiples peligros, picaduras, animales, enfermedades, espíritus dañinos. Algunas fórmulas mágicas egipcias evocan al niño Horus curado por la intervención divina, y esas imágenes fueron utilizadas como símbolos de protección para los seres humanos. El dios que un día disputará el trono comienza su vida como criatura frágil, dependiente del cuidado materno. Este contraste es esencial. Horus no aparece de inmediato como un guerrero invencible. Su derecho existe antes que su fuerza. Su legitimidad se funda en su linaje. Pero para hacerla efectiva deberá crecer, sobrevivir y enfrentarse a una potencia mucho mayor. Set, en cambio, posee la energía inmediata de quien ya ha ocupado el espacio del poder. El conflicto entre ambos, por tanto, no será solo una lucha física. Será un debate sobre la sucesión, una confrontación ante la asamblea divina, una serie de pruebas donde se mezclan violencia, astucia, humillación y restauración. Antes de llegar a ese enfrentamiento, conviene observar cómo los egipcios entendían la realeza que estaba en juego. El faraón era representado con coronas, cetros, barba ceremonial y nombres sagrados. Su imagen se repetía en templos y monumentos no como simple propaganda visual, sino como afirmación ritual de estabilidad. Él unía las dos tierras, el Alto Egipto del Valle Meridional y el Bajo Egipto del Delta. La doble corona expresaba esa unión. En el mito, la lucha entre Horus y Set podía reflejar también tensiones simbólicas entre regiones, fuerzas y modelos de autoridad, aunque no debe reducirse a una explicación histórica única. Los estudiosos han debatido durante mucho tiempo el origen y el significado del conflicto. Algunos han visto en él ecos de antiguas rivalidades políticas entre centros de culto. Otros lo interpretan principalmente como un mito de sucesión real. También puede leerse como una dramatización del paso del rey muerto al rey vivo, o como la oposición entre el valle fértil y las zonas desérticas. Probablemente el mito sobrevivió con tanta fuerza porque podía contener varias capas a la vez. Para un sacerdote, para un faraón, para un campesino que observaba la crecida del río o para una familia que enterraba a sus muertos. La historia podía ofrecer significados distintos y compatibles. El mundo egipcio estaba lleno de estas correspondencias. El amanecer no era solo luz, era victoria diaria sobre la amenaza de la no existencia. La inundación no era solo agua, era renovación. La tumba no era solo piedra cerrada, era una morada preparada para la continuidad. El rey no era solo rey, era Horus en la tierra. Y el asesinato de Osiris no era solo un crimen entre dioses, era el momento en que el equilibrio se quebraba y exigía reparación. Así comienza la tensión central. Osiris, el soberano justo, ha sido apartado del mundo de los vivos. Isis, con paciencia y poder, ha impedido que la muerte sea final absoluto. Set, dueño de una fuerza difícil de someter, permanece como amenaza. Horus, todavía oculto en los márgenes húmedos del delta, crece bajo protección sin que su destino pueda cumplirse todavía. En torno a ellos, los dioses observan, dudan y se preparan para intervenir. El oyente puede imaginar entonces el Egipto mítico no como un escenario inmóvil, sino como un territorio cargado de espera.
Al sur, el río avanza entre acantilados y campos estrechos. Al norte se abren brazos múltiples hacia el mar. En los templos, las imágenes divinas reciben ofrendas. En las casas, las familias dependen del grano almacenado y de la benevolencia de los ciclos naturales. En las necrópolis, los muertos son confiados a fórmulas, vendas y nombres. Y sobre todo ello pesa una pregunta que todavía no tiene respuesta definitiva: si el mundo fue creado para vivir conforme a Ma'at, ¿cómo podrá recuperarse el equilibrio después de que un dios haya asesinado a su propio hermano? La historia de Horus y Set nace de esa pregunta. No empieza en el campo de batalla, sino en la herida abierta por la traición. No comienza con la victoria, sino con un trono vacío en su legitimidad, aunque ocupado por la fuerza. El niño que deberá reclamarlo aún no ha hablado ante la asamblea de los dioses. Set aún no ha mostrado todos los recursos de su violencia y su astucia. Isis aún no ha agotado su inteligencia protectora. Osiris, desde el reino de los muertos, se ha convertido en una presencia silenciosa, pero no ausente. En el mundo antes de la guerra, todo parece contener la respiración del mito. El Nilo sigue su curso, los campos esperan la crecida, los templos mantienen sus ritos y en los pantanos crece el heredero. La lucha que se aproxima decidirá mucho más que una corona divina. Decidirá si la justicia puede sobrevivir a la muerte, si la herencia puede resistir a la usurpación y si el orden sagrado de Egipto puede ser restaurado sin negar que el caos forma parte del mundo. Antes de que Horus pudiera reclamar ningún trono, antes de que su nombre fuera unido para siempre al halcón que vigila desde lo alto, hubo una familia divina marcada por vínculos profundos y heridas difíciles de cerrar. En el centro de aquella historia estaba la descendencia de Heb, la tierra, y Nut, el cielo. De ellos nacieron figuras que para los egipcios no eran simples personajes de un relato sagrado, sino fuerzas vivas que explicaban el ritmo del mundo. La fecundidad del valle, la fragilidad del poder y la necesidad de mantener el orden frente a todo aquello que lo amenazaba. Osiris era recordado como un rey civilizador asociado a la fertilidad, a la vegetación que renacía tras la inundación y a la esperanza de una continuidad más allá de la muerte. Isis, su hermana y esposa, aparecía en los himnos y narraciones como una diosa de inteligencia paciente, magia profunda y afecto indestructible. Neftis, hermana de ambos, estaba vinculada a los márgenes, a los ritos funerarios y a la protección de los muertos. Set, por su parte, pertenecía también a ese mismo linaje, pero su naturaleza era más difícil de contener en una sola imagen. Era señor de regiones áridas, de tormentas, de fuerzas violentas, de la potencia que rompe, separa y desafía. En Egipto, ninguna de estas figuras puede entenderse de forma completamente simple. Set no fue siempre representado únicamente como enemigo. En ciertas épocas y contextos, su fuerza podía ser necesaria, incluso protectora, especialmente contra amenazas exteriores o contra las serpientes del caos. Pero en la historia de la guerra por la sucesión de Osiris, su papel aparece ensombrecido por la ambición, la rivalidad y el acto que altera el equilibrio de los dioses. Las fuentes antiguas ofrecen versiones diversas sobre la muerte de Osiris. Algunos relatos aluden a una conspiración, otros se concentran más en las consecuencias rituales y simbólicas de su desaparición. La tradición más conocida, transmitida en época posterior por autores como Plutarco, describe a Set tramando la caída de su hermano mediante engaño, encierro y desmembramiento. Aunque esa versión no procede de los textos egipcios más antiguos en todos sus detalles, refleja una imagen que se hizo poderosa. El rey justo es apartado de la tierra de los vivos y el usurpador ocupa el lugar que no le corresponde por legitimidad. Tras la muerte de Osiris, el mundo divino quedó herido. Se trataba solo de la pérdida de un rey, era una ruptura en la continuidad del poder sagrado. El trono de Egipto, en el pensamiento religioso, no pertenecía simplemente al más fuerte. Debía sostener el Ma'at, el orden verdadero, la medida justa de las cosas, el equilibrio que permitía que el Nilo creciera a su tiempo, que los campos dieran grano y que los ritos mantuvieran unido el mundo visible con el invisible. Cuando Set se alzó sobre el trono, su gobierno quedó asociado al dominio de la fuerza y a la amenaza latente de que el desorden pudiera presentarse como autoridad.
Isis no aceptó aquella fractura. La historia la recuerda recorriendo lugares remotos, buscando los restos de Osiris, protegiéndolos, reuniéndolos, devolviéndoles una forma ritual. En esa búsqueda aparece una de las imágenes más intensas de la mitología egipcia: la esposa y hermana que no se resigna, la maga que conoce palabras secretas, la diosa que puede actuar incluso cuando todo parece perdido. Con la ayuda de Neftis en algunas versiones y con la intervención de Anubis en los ritos funerarios, Osiris fue preparado para una existencia nueva, no como rey de los vivos, sino como soberano del más allá. En ese punto, la historia se vuelve más íntima y al mismo tiempo más decisiva. Isis concibió a Horus de Osiris después de la muerte de éste, según el lenguaje mítico de los textos. La concepción de Horus no era únicamente el nacimiento de un niño divino, era la promesa de que la línea legítima no había terminado. Era la respuesta silenciosa a la violencia de Set, allí donde el usurpador creía haber cerrado el camino de la sucesión. Isis conservaba una semilla de continuidad, pero aquella promesa era también un peligro. Si Set llegaba a saber que existía un heredero de Osiris, el niño no tendría tiempo de crecer. Por eso Isis se alejó de los centros de poder y buscó refugio en los pantanos del delta, en una región de canales, juncos, barro fértil y aguas entrelazadas. El delta del Nilo, con sus brazos abiertos hacia el Mediterráneo, era un espacio distinto al valle estrecho del sur. Allí la tierra se fragmentaba en islas, las aves cruzaban los cañaverales, los peces se movían entre raíces y los caminos podían perderse entre agua y vegetación. Para una madre divina que necesitaba esconder a su hijo, aquel paisaje ofrecía protección. No era un palacio ni un templo de piedra. Era un territorio vivo, húmedo, cambiante, donde el sonido de las ranas, el roce de los papiros y el vuelo de los ibis podían cubrir presencias y movimientos. Los egipcios conocían bien la potencia simbólica de estos lugares. En los pantanos crecían plantas útiles, se cazaban aves, se recogían fibras. Se abrían pequeños caminos en barcas estrechas. Pero en el mito, esos mismos humedales se transforman en refugio sagrado, en una cuna escondida para la esperanza del mundo. Horus nació allí, lejos del trono que le correspondía y lejos de las miradas de quienes podían denunciarlo. Su infancia, según los relatos egipcios, estuvo rodeada de amenazas. Isis tuvo que alimentarlo, curarlo, ocultarlo y defenderlo. A veces aparece como una madre que camina sola entre aldeas y pantanos, buscando ayuda. Otras veces se la muestra pronunciando fórmulas mágicas, invocando fuerzas protectoras, deteniendo venenos y enfermedades. La figura de Horus niño, conocido también como Harpócrates en la tradición grecorromana, fue especialmente importante en amuletos y representaciones protectoras. No solo era el futuro vencedor de Set, era también el niño vulnerable que debía ser salvado una y otra vez. Esa vulnerabilidad es esencial para comprender la historia. Horus no comienza como un guerrero completo, ni como un rey sentado bajo el doble símbolo del Alto y el Bajo Egipto. Comienza como un niño escondido, dependiente de la astucia de Isis y de la protección invisible de los dioses que aún reconocen la justicia de Osiris. En esa infancia oculta se concentra una tensión profunda. El heredero legítimo existe, pero no puede mostrarse. El trono ha sido ocupado, pero no ha sido verdaderamente resuelto. El orden parece vencido, pero todavía respira entre los juncos. Mientras Horus crecía en secreto, Set gobernaba. La narración mítica no siempre describe su reinado con detalles administrativos, porque no se trata de una crónica política en sentido moderno. Pero su figura domina el escenario como una presencia de fuerza, vigilancia y amenaza. Set representa al que ha tomado el poder por violencia y debe sostenerlo mediante la imposición. Su autoridad no descansa en la continuidad de Osiris ni en el reconocimiento tranquilo de los demás dioses, sino en la capacidad de desafiar, intimidar y resistir cualquier reclamación. El contraste entre ambos mundos es claro. Por un lado, el trono visible, asociado a Set con su energía áspera, su dominio y su desconfianza.
Por otro, los pantanos discretos donde Isis protege a Horus entre cestas, barcas, plantas acuáticas y fórmulas sagradas. Uno gobierna desde la fuerza ya conseguida, el otro crece desde la fragilidad que aún no puede defenderse. Y entre los dos se abre la pregunta que recorrerá toda la historia: ¿qué pesa más ante los dioses, la posesión del poder o el derecho a heredarlo? Isis conocía el peligro de esa pregunta mejor que nadie. No bastaba con que Horus viviera. Debía crecer lo suficiente para presentarse ante el tribunal divino, sostener su nombre y resistir las pruebas de Set. Mientras tanto, cada enfermedad, cada picadura, cada animal venenoso de los pantanos podía convertirse en una amenaza contra la esperanza de Osiris. En varios textos mágicos egipcios, Horus niño aparece atacado por escorpiones o serpientes, y la angustia de Isis se convierte en una escena de invocación. La diosa llama a las potencias celestes, detiene el curso de la vida ordinaria y exige que su hijo sea salvado, porque en él no está en juego una sola vida, sino la continuidad del orden. Estas escenas no deben leerse únicamente como episodios familiares. Para los antiguos egipcios, el sufrimiento de Isis y la curación de Horus tenían una función protectora. Al recordar que el niño divino había sido sanado, los seres humanos podían pedir también sanación para sus propios hijos. El mito descendía así al mundo cotidiano. Una madre egipcia que temía por un niño enfermo podía ver en Isis una figura cercana, aunque fuera divina. El gran conflicto cósmico se reflejaba en preocupaciones muy humanas: alimentar, esconder, curar, resistir hasta el amanecer siguiente. Neftis, aunque menos visible que Isis en esta parte de la historia, también pertenece al tejido de los orígenes. Su relación con Set varía según las tradiciones, y su lugar exacto dentro del drama cambia de un relato a otro. Sin embargo, en la memoria religiosa egipcia aparece con frecuencia junto a Isis en los ritos de duelo y protección de Osiris. Las dos hermanas, situadas a los lados del muerto, forman una imagen de lamento y custodia. Allí donde Set separa, Isis y Neftis reúnen. Y donde la violencia descompone, ellas preservan la forma ritual que permitirá a Osiris reinar en otro plano. Osiris desde entonces ya no pertenece al mundo de los vivos, pero tampoco desaparece. Su presencia se desplaza al reino subterráneo, al horizonte funerario, al juicio de los muertos y a la esperanza de regeneración. Esto hace que Horus crezca con una herencia doble. Por un lado, debe reclamar el trono terrestre que fue de su padre. Por otro, lleva sobre sí el peso de un padre que se ha convertido en señor del más allá. La historia del hijo no borra la del padre, la continúa en otra esfera. Cada paso de Horus hacia la madurez será también una respuesta a la muerte de Osiris. El niño escondido no conoció una infancia común. Incluso en el lenguaje sereno del mito, su crecimiento parece rodeado por la conciencia de que algún día deberá salir del refugio. Isis no lo educa solo para sobrevivir, lo preserva para que llegue el momento de reclamar. Esta diferencia es importante. El escondite no es una renuncia, es una espera estratégica. Los juncos del delta no son el final de la historia, sino el lugar donde la historia puede seguir viva sin ser destruida antes de tiempo. A medida que Horus crecía, su identidad se hacía más difícil de ocultar. El hijo de Osiris no podía permanecer para siempre como un niño protegido por conjuros. En algún momento, su fuerza tendría que medirse con la de Set, pero esa medición no sería únicamente física. La disputa entre ambos abarcaría argumentos de legitimidad, pruebas ante los dioses, combates simbólicos y enfrentamientos de resistencia. La guerra entre Horus y Set no empieza con un ejército marchando por el desierto, sino con una pregunta instalada en la estructura del mundo. Si un rey justo muere de forma violenta, ¿puede su hijo restaurar lo que fue roto? El mito conserva esa tensión con una lentitud casi ritual. Primero la pérdida, luego la búsqueda, después la concepción secreta, más tarde el nacimiento oculto y finalmente el crecimiento bajo amenaza. Cada etapa prepara la siguiente. Set puede ocupar el trono, pero no puede borrar por completo la memoria de Osiris. Puede representar la fuerza desatada, pero no puede impedir que Isis actúe en los espacios donde la vigilancia del poder no alcanza. Puede temer al heredero, pero mientras no lo encuentre, su victoria permanece incompleta.
En los pantanos, el joven Horus aprendía sin que el mundo lo viera. La imagen es sencilla y poderosa, un niño divino entre cañas altas, cuidado por una madre que conoce los nombres secretos de las cosas, mientras el ocupante del trono extiende su sombra sobre Egipto. El agua del delta llevaba limo, insectos, reflejos y caminos ocultos allí, en un territorio que parecía periférico frente a los grandes templos y palacios del imaginario egipcio. Se preparaba una reclamación que alcanzaría a todos los dioses. La legitimidad de Horus no era solo genealógica, era también moral y cósmica. Como hijo de Osiris, encarnaba la continuidad del rey asesinado. Como protegido de Isis, representaba la inteligencia paciente frente a la violencia precipitada. Como futuro adversario de Set, debía demostrar que el orden no se restaura únicamente por nacimiento, sino también por resistencia, madurez y reconocimiento divino. Su origen, por tanto, no lo libera de la prueba, al contrario, lo conduce hacia ella. Set, mientras tanto, no podía ignorar del todo esa posibilidad. En algunas versiones persigue directamente al niño o intenta eliminarlo mediante peligros y venenos. En otras, la amenaza se mantiene como una presión general sobre el escondite de Isis. Lo esencial permanece, el poder usurpado vive con temor a la aparición del heredero. Ese temor vuelve inquieta la victoria de Set. Su gobierno puede parecer firme, pero la existencia de Horus lo convierte en algo provisional, como una puerta cerrada que alguien desde fuera está destinado a golpear. Así, los orígenes de la guerra no se encuentran en un único insulto, ni en una batalla repentina, ni en una disputa menor entre dioses orgullosos. Nacen de una muerte injusta, de una madre que se niega a dejar extinguir una línea divina, de un niño criado en secreto y de un trono ocupado por quien representa una fuerza necesaria, pero peligrosa cuando rompe sus límites. La historia comienza con la familia, con el duelo, con el ocultamiento y con la espera. Cuando Horus dejó de ser solamente el niño de los pantanos, el equilibrio de la narración empezó a cambiar. El delta que lo había escondido ya no podía contenerlo para siempre. Isis había cumplido la primera parte de su tarea, mantener vivo al heredero de Osiris hasta que pudiera mirar hacia el trono de Egipto no como una sombra lejana, sino como una herencia disputada. Set seguía dominando, pero su dominio ya no estaba solo frente al recuerdo de un muerto. Ahora debía enfrentarse al hijo vivo de ese muerto, al joven dios cuyo nombre empezaría a ascender desde las aguas bajas hasta el tribunal de los inmortales. Y en ese ascenso lento, todavía sin la claridad de una victoria, se prepara el comienzo del verdadero viaje de Horus. El niño protegido por Isis tendrá que abandonar el refugio que lo salvó, presentarse ante fuerzas más antiguas que él y descubrir que reclamar una corona divina exige mucho más que haber nacido con derecho a ella. Horus creció en los márgenes del mundo ordenado, allí donde el Nilo dejaba de ser solamente un río y se convertía en un laberinto de canales, juncos, barro fértil y reflejos partidos por el paso de las aves. Su infancia había estado marcada por la protección de Isis, por la vigilancia de Neftis y por la sombra persistente de Set, cuyo poder seguía extendido sobre Egipto como una presencia difícil de nombrar, pero las historias de los dioses rara vez permanecen detenidas en la niñez. En la tradición egipcia, el hijo de Osiris no estaba destinado a esconderse para siempre entre los pantanos. Había nacido para reclamar una herencia, y esa herencia no era solo un trono. Era la restauración de un equilibrio roto. Cuando Horus alcanzó la juventud, las fuentes antiguas lo presentan ya no como un niño vulnerable, sino como una figura capaz de comparecer ante los grandes dioses. Su cuerpo divino había madurado. Su mirada, asociada después con el cielo mismo, empezaba a reunir dos aspectos inseparables: la memoria del padre asesinado y la fuerza del heredero que todavía debía demostrar su valor. En algunos relatos, Isis continuaba siendo su consejera principal. En otros, Horus aparece más directamente impulsado por su propio derecho. Pero todas las versiones coinciden en algo esencial: el momento de permanecer oculto había terminado. La salida de Horus del refugio no debe imaginarse como una marcha repentina ni como una ruptura violenta con el mundo que lo había protegido.
en la mentalidad egipcia. Los cambios importantes podían representarse mediante gestos ceremoniales, desplazamientos sagrados o comparecencias ante tribunales divinos. Horus dejaba atrás el espacio del cuidado para entrar en el territorio del juicio. Los pantanos, con sus escondites naturales y su vida abundante, habían cumplido su función. Ahora el joven dios debía presentarse ante quienes podían reconocerlo, rechazarlo o someterlo a pruebas. El país que se abría ante él estaba lleno de signos. A lo largo del Nilo se levantaban ciudades, necrópolis, templos y campos que dependían de la regularidad de la crecida. En las orillas, los campesinos trabajaban la tierra negra que el río dejaba tras retirarse. En los talleres se tallaban estatuillas, se pulían amuletos, se preparaban barcas, se molía grano. Los sacerdotes repetían fórmulas destinadas a sostener la continuidad del mundo. Pero bajo esa continuidad visible latía una tensión mitológica. Osiris reinaba en el más allá, convertido en señor de los muertos. Set ocupaba un poder asociado a la fuerza, la tormenta, el desierto y la ruptura. Horus avanzaba como hijo vivo del rey perdido. La cuestión que debía resolverse era sencilla solo en apariencia. ¿Bastaba con ser hijo de Osiris para heredar su posición, o debía Horus probar que poseía la madurez, la energía y la autoridad necesarias para gobernar? En la lógica de los relatos egipcios, la legitimidad necesitaba ser pronunciada y reconocida. No existía únicamente en la sangre divina, sino también en la aceptación de la asamblea de los dioses. Por eso el primer gran paso del viaje de Horus no fue una batalla en campo abierto, sino una disputa ante un tribunal sagrado. Las fuentes conocidas, especialmente el relato conservado en el papiro Chester Beatty, muestran a Horus y Set enfrentados en una larga contienda legal y ritual ante la Enéada, la asamblea de grandes dioses presidida en muchas versiones por Ra o Atum. Este texto, escrito en época ramésida aunque recoge tradiciones más antiguas, presenta la rivalidad con un tono a veces solemne, a veces irónico y siempre profundamente simbólico. Los dioses discuten, se contradicen, dudan, se cansan, buscan consejos y retrasan la decisión. La justicia divina no aparece como un mecanismo inmediato. Se revela como un proceso largo, atravesado por pasiones, recuerdos, alianzas y temores. Horus llegó ante la asamblea con la fuerza de una reclamación clara. El trono de Osiris le correspondía por derecho. Era el hijo nacido de Isis, concebido tras la muerte de su padre, protegido contra los intentos de destrucción y preparado para restaurar la línea legítima. Su presencia misma era una respuesta al crimen de Set. Allí donde Set había intentado cortar la continuidad, Horus demostraba que esa continuidad seguía viva, pero Set no aceptó ceder. En los relatos egipcios, Set no es una figura simple. Puede aparecer como adversario violento, asesino de Osiris y usurpador, pero también como dios necesario, capaz de defender la barca solar contra la serpiente Apophis y de encarnar una energía peligrosa que el cosmos no podía eliminar por completo. Esta ambigüedad hace que su resistencia sea más compleja. Set no era solo un intruso sin poder. Era un dios formidable, antiguo, vinculado a la fuerza bruta, a los espacios áridos, a la frontera y al desorden que amenaza pero también pone a prueba. Ante la asamblea, Set sostuvo que Horus era demasiado joven. Su argumento no carecía de peso dentro del relato. El hijo de Osiris había crecido lejos del centro del poder, protegido por su madre, sin haber gobernado todavía, sin haber demostrado ante todos los dioses que podía mantener el orden. Set, por el contrario, podía presentarse como alguien ya instalado en la autoridad, alguien que poseía vigor, experiencia y capacidad para imponerse. Para los dioses reunidos, la pregunta no era solo quién tenía razón en términos genealógicos, sino quién podía sostener el mundo. La escena adquiere entonces una quietud cargada de tensión. No hay ejércitos todavía, ni armas levantadas, ni sangre derramada en la tierra divina. Hay palabras, miradas, silencios difíciles, recuerdos de Osiris y una pregunta que se extiende entre los tronos de los inmortales. Horus representa el derecho dañado que busca reparación. Set representa el poder que se niega a reconocer su culpa y que confía en su fuerza para permanecer donde está.
Entre ambos, los dioses deben decidir si la herencia pesa más que la posesión, si la justicia puede imponerse sobre el hecho consumado. Isis, en esta etapa de la historia, es más que una madre protectora. Es una inteligencia estratégica. Su papel en la disputa no se limita al lamento por Osiris ni al cuidado del hijo. En varias tradiciones, ella actúa, persuade, interviene y busca que la verdad del crimen no sea sepultada por la demora. Isis conoce las debilidades de los dioses, los caminos de la palabra sagrada y el poder de las apariencias. Sin embargo, su presencia también provoca resistencia. Set entiende que mientras Isis permanezca cerca de Horus, el joven heredero no estará solo. Por eso intenta apartarla de los espacios de decisión o desacreditar su influencia. La asamblea divina, lejos de resolver de inmediato, empieza a dividirse. Algunos dioses favorecen a Horus por su filiación y por el recuerdo de Osiris, cuya muerte había alterado el orden profundo del cosmos. Otros parecen inclinados a conceder peso a Set, sea por respeto a su fuerza, por temor a su ira o por la dificultad de desplazar a quien ya ejerce el poder. En este punto, el mito se acerca a una verdad reconocible en muchas culturas antiguas. Legitimidad y la fuerza no siempre coinciden, y cuando se separan, el mundo entra en disputa. Ra, cuando aparece como juez principal, ocupa una posición especialmente delicada. Como dios solar, ligado al recorrido diario de la luz y a la renovación cósmica, debía preservar el equilibrio general. No podía permitir que el conflicto destruyera la armonía divina, pero tampoco podía ignorar las reclamaciones enfrentadas. En algunas versiones, Ra muestra dudas o incluso inclinación hacia Set precisamente porque valora su potencia. Esta vacilación no convierte al tribunal en injusto de manera simple, lo convierte en un espacio donde los principios del cosmos se confrontan entre sí. Horus, por su parte, no podía limitarse a repetir su derecho. Tenía que aprender que reclamar una corona exige paciencia, resistencia y capacidad para soportar la humillación. En los primeros desafíos de su viaje, su mayor enemigo no era todavía la lanza de Set, sino la lentitud del reconocimiento. Cada demora de los dioses prolongaba la herida de Osiris. Cada duda sobre su madurez hacía que su nacimiento pareciera insuficiente. Y sin embargo, en esa espera Horus empezaba a transformarse. El heredero escondido se convertía en reclamante público. La criatura salvada por Isis comenzaba a hablar ante los poderes que regían el cielo y la tierra. La imagen del tribunal divino puede imaginarse en un espacio sagrado, no necesariamente como una sala fija, sino como un ámbito mítico donde se reúnen las fuerzas fundamentales de Egipto. Allí están los dioses con sus emblemas, sus coronas y sus atributos. Allí resuenan los nombres de Osiris, Isis, Set y Horus. Allí se miden las palabras con la balanza invisible de Maat, el principio de verdad, justicia y orden que sostenía la vida egipcia. Maat no era solo una idea moral, era la regularidad del río, la exactitud de los ritos, la correspondencia entre el cielo y la tierra, la rectitud necesaria para que el universo no se deshiciera. Por eso la guerra entre Horus y Set no debe entenderse únicamente como un enfrentamiento familiar. Es la dramatización de una pregunta central para la civilización egipcia: ¿cómo se restablece el orden después de una ruptura extrema? Osiris ha sido asesinado, su cuerpo ha sido recuperado y su culto permanecerá en el corazón de Egipto. Su hijo ha sobrevivido. El culpable ocupa un lugar de autoridad. Ahora los dioses deben mostrar si el mundo es capaz de corregirse sin caer en una violencia interminable. Las primeras pruebas de Horus surgen precisamente de esa indecisión. Set, consciente de que el tribunal podía inclinarse hacia el heredero, empieza a forzar la situación. En distintos episodios de la contienda, propone desafíos, competiciones y enfrentamientos que desplazan el caso desde el terreno legal hacia el terreno de la fuerza. No le conviene una discusión basada solamente en la filiación de Horus, porque en ese ámbito el hijo de Osiris posee una ventaja evidente. Set necesita demostrar que el joven no está a su altura, que carece de vigor, que puede ser vencido, confundido o avergonzado. La resistencia de Set se alimenta de su carácter mitológico.
Su dominio no es sereno. No gobierna como Osiris, asociado a la fertilidad, a la continuidad agrícola y al renacimiento en el más allá. Set impone una presencia áspera, relacionada con regiones donde el Nilo pierde su dominio y la tierra fértil se convierte en grava, arena y horizonte duro. Para los egipcios, el desierto no era simplemente un paisaje vacío. Era frontera, amenaza, lugar de tumbas, rutas peligrosas, minerales, exilios y encuentros con fuerzas imprevisibles. Set pertenece a ese margen. Su poder no se acomoda fácilmente a la armonía del valle. Horus, en cambio, empieza a reunir las cualidades del rey ideal. Con el tiempo será asociado al faraón viviente, al soberano que ocupa el trono como manifestación de Horus en la tierra, pero en esta etapa todavía está en formación. Su viaje inicial consiste en ser reconocido como algo más que el hijo de una víctima. Debe convertirse en garante del orden. Debe aprender a enfrentar a Set sin convertirse en una imagen exacta de Set. Debe luchar contra el desorden sin dejar que el desorden lo defina por completo. Ese aprendizaje se insinúa en los primeros intercambios ante los dioses. Horus descubre que la verdad puede necesitar defensores. Isis descubre que su hijo, aunque legítimo, no será protegido por una justicia automática. Set descubre que la muerte de Osiris no bastó para borrar su linaje. Y la asamblea descubre que aplazar una decisión también es una forma de tomar parte, porque mientras el juicio se prolonga, el poder permanece en manos de quien ya lo sostiene. Las versiones antiguas no siempre coinciden en la secuencia exacta de los acontecimientos, pero conservan la sensación de una disputa larga, casi agotadora, donde cada avance de Horus encuentra una nueva maniobra de Set. A veces los dioses parecen dispuestos a entregar el trono al hijo de Osiris. A veces la presión de Set retrasa el veredicto. A veces Isis interviene con astucia. A veces el tribunal se aparta para consultar a divinidades más antiguas o buscar una confirmación externa. Esta forma de narrar no es un defecto del mito, es parte de su significado. La restauración del orden no ocurre en un solo gesto, requiere insistencia. En ese comienzo del viaje, Horus también se enfrenta a una tensión íntima. Su identidad ha sido construida alrededor de un padre al que no conoció como rey vivo, sino como muerto sagrado. Osiris es memoria, ausencia y mandato. Su figura pesa sobre el hijo como una promesa que debe cumplirse. Horus no busca solamente honrarlo con ofrendas, busca ocupar el lugar que le fue arrebatado, pero ocuparlo implica entrar en un conflicto donde la piedad filial se convierte en acción política y cósmica. El mito, al presentar esta transición, habla de una madurez dolorosa. Horus deja de ser el niño escondido para convertirse en quien debe sostener su nombre ante adversarios más viejos y más temidos. La protección materna continúa, pero ya no basta. El refugio no puede ser trono, la memoria no puede ser gobierno, el derecho no puede permanecer sin voz. Por eso su comparecencia ante los dioses marca una frontera decisiva. A partir de ahora, la historia deja de tratar sobre la supervivencia de Horus y empieza a tratar sobre su reconocimiento. Set percibe esa transformación y responde endureciendo su oposición. No se presenta como alguien dispuesto a entregar el poder por compasión ni por respeto al linaje. Su dominio ha sido conquistado mediante violencia y sostenido mediante presencia. Abandonarlo sería admitir la culpa. Reconocer la fuerza de Osiris incluso después de la muerte y aceptar que el hijo oculto ha regresado con más autoridad que el usurpador visible. Para Set, esa posibilidad resulta intolerable. La contienda entra así en una fase más compleja. Ya no se trata solo de acusar al asesino ni de mostrar al heredero. Se abre un periodo de pruebas, desafíos y maniobras en el que cada dios revelará algo de sí mismo. Horus tendrá que soportar dudas y agresiones. Isis tendrá que combinar dolor, sabiduría y engaño ritual. Set mostrará tanto su ferocidad como su capacidad para perturbar cualquier decisión favorable a su rival. La asamblea divina, por su parte, quedará expuesta en sus vacilaciones, como si incluso los dioses necesitaran tiempo para reconocer plenamente la forma correcta del orden. Mientras el Nilo seguía alimentando los campos y los templos repetían las ceremonias que unían a vivos y muertos, en el plano del mito se preparaba una disputa más dura.
Horus había dado el primer paso fuera del mundo protegido de su infancia, había llevado su nombre ante quienes podían consagrarlo, había obligado a Set a defender una posición que ya no podía parecer natural ni indiscutible, pero todavía no había ganado. La herencia de Osiris quedaba suspendida entre la palabra y la fuerza. El tribunal había escuchado, pero no había cerrado la herida. Set continuaba ocupando el lugar disputado. Horus, joven todavía, debía demostrar que su derecho podía resistir no solo la burla y la demora, sino también las pruebas que su enemigo empezaría a imponer. Así comenzaba verdaderamente su viaje, no con una victoria, sino con una reclamación pronunciada ante el cielo. Una reclamación que ya no podía volver a ocultarse entre los juncos. La reclamación de Horus no terminó al ser pronunciada ante los dioses. En muchos mitos antiguos, una palabra dicha en el lugar correcto podía abrir una puerta, pero no bastaba para cruzarla. El tribunal había escuchado al hijo de Osiris y la imagen del joven dios, educado entre los juncos por la vigilancia de Isis, había quedado ya inscrita en la memoria divina. Sin embargo, Set no era un adversario que pudiera apartarse con una simple declaración de derecho. Su presencia pertenecía también al tejido del mundo egipcio. Era la fuerza del desierto, el estruendo de la tormenta, la violencia que rompe el orden, pero que también puede defender la barca solar contra las amenazas de la noche. Su figura resultaba incómoda, temida y necesaria. Así, la disputa dejó de ser una pregunta sencilla sobre herencia y se convirtió en una tensión que recorría el universo de los dioses. Debía gobernar quien descendía legítimamente de Osiris, el rey muerto y transfigurado, o debía ocupar el trono quien demostraba más vigor, más audacia, más capacidad para imponerse. En esa diferencia se abría una de las grandes preocupaciones de la imaginación egipcia: la lucha entre el orden que conserva y la fuerza que desestabiliza, entre la tierra fértil que necesita continuidad y el borde salvaje que nunca desaparece por completo. Egipto mismo parecía ofrecer una imagen visible de ese conflicto. A un lado estaba el valle del Nilo, alargado y verde, con sus campos de cebada, sus huertos de sicómoros, sus canales trazados por manos humanas, sus aldeas de barro secado al sol y sus templos orientados hacia ciclos muy antiguos. Cada año la inundación renovaba la tierra y dejaba sobre los campos una capa oscura de limo fértil. Allí podía imaginarse el dominio de Horus, la mirada del halcón sobre las dos tierras, la protección de la realeza, la continuidad del linaje y la promesa de que la vida regresaría después de la pérdida. Más allá de esa franja cultivada comenzaba el desierto. No era un vacío simple, sino un territorio áspero, pedregoso, cambiante, donde el sol quemaba las laderas y el horizonte parecía alejarse sin fin. En las rutas desérticas se abrían minas, caminos de caravanas, tumbas ocultas, refugios de animales y pasos peligrosos. Allí podía sentirse la huella de Set, no solo como enemigo, sino como señor de una región dura, necesaria para comprender el equilibrio completo del mundo. Las arenas no eran el caos absoluto, pero sí el recordatorio de que todo orden tenía límites. Los dioses observaban esa división simbólica y discutían. Las fuentes egipcias que conservan estos episodios, especialmente las versiones conocidas por textos tardíos, presentan un juicio prolongado, lleno de episodios cambiantes, donde la solemnidad convive con escenas de astucia, humillación y desafío. No se trata de una narración lineal en el sentido moderno. Es más bien una sucesión de pruebas en las que cada dios revela algo de su carácter y donde la decisión se retrasa una y otra vez, como si el propio cosmos necesitara examinar todas las formas posibles del conflicto antes de cerrarlo. Ra, el gran dios solar, aparece en algunas versiones como una autoridad anciana, poderosa, pero no siempre decidida. Su mirada recorre el cielo cada día y aún así el pleito de Horus y Set parece pesar sobre él con una dificultad particular. Set, para algunos dioses, poseía una energía valiosa. Era fuerte, combativo, capaz de enfrentar peligros que otros evitaban. En la barca solar, durante el viaje nocturno, su potencia podía servir contra las criaturas hostiles que acechaban el recorrido del sol.
Esta cualidad hacía que ciertos miembros del tribunal no quisieran expulsarlo sin más del orden divino, pero otros dioses miraban hacia Horus y veían la herida de Osiris aún abierta. Veían al hijo que reclamaba no por ambición aislada, sino por una continuidad quebrada. Si Set podía asesinar, usurpar y permanecer en el trono, entonces el fundamento sagrado de la realeza quedaba debilitado. La corona no era solo un objeto brillante colocado sobre una cabeza divina. Era la señal de que el mundo seguía un orden reconocible. El faraón en la tierra sería entendido como Horus vivo, mientras Osiris representaría al rey muerto y transformado en señor del más allá. Por eso, la resolución de este mito tocaba también la forma en que Egipto pensaba su propio poder político y religioso. Isis no permanecía al margen. Su papel no podía reducirse al de una madre protectora. Era también maga, estratega, viuda fiel a Osiris y defensora del hijo que debía restaurar el equilibrio. En el juicio, su inteligencia incomodaba a Set, porque no respondía a la fuerza con fuerza, sino con palabras, formas, engaños calculados y conocimiento de los puntos débiles de los demás. Ella comprendía que una disputa ante los dioses no se ganaba únicamente demostrando valor. También había que dirigir la atención del tribunal, hacer visible la injusticia y obligar al adversario a revelar aquello que intentaba ocultar. En una de las escenas transmitidas por la tradición, Isis se transforma para tender una trampa a Set. La narración posee el tono característico de muchos relatos egipcios, donde lo sagrado y lo astuto se entrelazan sin contradicción. Isis adopta la apariencia de una mujer que presenta ante Set una historia de injusticia. Un extraño ha arrebatado los bienes de un hijo después de la muerte de su padre, Set. Escuchando el caso sin reconocer la verdadera identidad de quien lo interpela, se indigna y declara que tal acto sería inadmisible. Al hacerlo, juzga sin saberlo su propia conducta. Si un hijo debe heredar lo que pertenecía a su padre, entonces Horus tiene razón al reclamar el trono de Osiris. La escena no debe entenderse como un juicio histórico, sino como una pieza mítica destinada a revelar una verdad moral dentro del relato. Set, que resiste la acusación cuando se dirige contra él, la reconoce cuando se presenta disfrazada en otra historia. La astucia de Isis convierte el propio criterio del enemigo en una prueba contra su causa. Sin embargo, incluso una demostración tan clara no resuelve inmediatamente la disputa. La corte divina se irrita, Set protesta, Ra se molesta por el engaño y el proceso continúa. En ese retraso se percibe algo esencial. El orden no se restaura de manera sencilla, porque la violencia que lo ha roto sigue teniendo poder, argumentos y aliados. El conflicto se expande entonces hacia pruebas cada vez más simbólicas. Set intenta desplazar la discusión hacia el terreno que domina: la fuerza, la resistencia física, la capacidad de soportar lo extremo. Horus, aunque joven, debe aceptar desafíos que no siempre favorecen su naturaleza. En algunos relatos, ambos dioses compiten en forma de animales asociados al poder y la resistencia. En otros episodios, la confrontación se vuelve más humillante y corporal, vinculada al honor, la dominación y la legitimidad masculina dentro del lenguaje simbólico del antiguo Egipto. Estas escenas pueden resultar extrañas para una sensibilidad moderna, pero dentro del mito expresan la lucha por imponer jerarquía, prestigio y control. Una de las pruebas más conocidas presenta a Horus y Set transformados en hipopótamos, sumergidos en las aguas durante un largo tiempo. El hipopótamo, en la imaginación egipcia, podía ser una criatura ambigua, asociado a la potencia peligrosa de las aguas, a la amenaza que surge desde lo profundo, pero también integrado en representaciones protectoras cuando aparece bajo ciertas formas divinas femeninas. En este episodio, la lucha bajo el agua convierte el conflicto por el trono en una resistencia silenciosa y pesada, lejos de los discursos del tribunal. Ya no se trata de convencer, sino de soportar. Las aguas del Nilo, que dan vida a Egipto, se convierten así en escenario de una prueba oscura. Bajo la superficie, los cuerpos divinos se enfrentan sin que los demás puedan ver con claridad lo que ocurre. Isis, temiendo por su hijo, interviene.
En algunas versiones lanza un arpón para herir a Set, pero el arma alcanza primero a Horus por error, o la acción se complica de tal modo que su ayuda termina generando un nuevo desorden, cuando finalmente hiere a Set. Este apela al vínculo familiar que lo une a ella, pues es hermano de Osiris y de la propia Isis. Ella se conmueve y retira el arma. Horus, al ver la compasión de su madre hacia el enemigo, reacciona con furia. Este episodio muestra una de las zonas más delicadas del mito. Isis ama a su hijo y lucha por él, pero también pertenece a la misma familia divina que Set. La violencia entre hermanos no se puede borrar con facilidad, porque quienes combaten están unidos por una genealogía común. En muchos relatos antiguos, las familias divinas reflejan tensiones humanas llevadas a una escala inmensa: lealtad, resentimiento, deber, compasión y deseo de justicia. Horus, que ha crecido bajo la sombra del asesinato de su padre, no puede aceptar que su madre muestre piedad hacia el usurpador. Su reacción, en algunas versiones, es extrema y perturbadora. La narración no busca presentarlo como un ser perfecto desde el comienzo, sino como un dios joven que aún debe atravesar pruebas de carácter antes de ocupar el trono. La disputa, por tanto, no divide solamente a Horus y Set. También tensiona las relaciones entre Isis, Ra, los dioses del tribunal y las fuerzas que sostienen la creación. Cada intervención abre una consecuencia inesperada. Cada intento de acelerar la justicia produce una nueva dificultad. El oyente moderno puede encontrar en esta estructura algo casi judicial, pero también profundamente ritual. La restauración del orden requiere que todos los aspectos del conflicto sean expuestos, incluso los más incómodos. Mientras los dioses discuten, la figura de Osiris permanece en una distancia cargada de autoridad. No actúa como un rey vivo porque su reino ya no pertenece a la superficie del mundo. Su dominio está en el más allá, entre los muertos justificados, en un espacio donde la vida se transforma y continúa de otra manera, pero su ausencia pesa en cada argumento. Horus reclama en nombre de esa ausencia. Set intenta liberarse de ella. Isis la mantiene viva mediante memoria, magia y palabra. Así, el rey muerto dirige sin moverse una parte esencial del proceso. La expansión del conflicto también puede entenderse como una geografía sagrada. No hay un único escenario. El tribunal puede situarse en lugares asociados al mundo divino. Las pruebas descienden a las aguas. Las discusiones evocan templos, orillas, islas, caminos celestes y regiones desérticas. Egipto se convierte en un mapa mítico donde cada paisaje expresa una fuerza. El río no es solo río, el desierto no es solo desierto, el cielo no es solo cielo. Todo participa en la pregunta sobre quién debe reinar. En el Valle Fértil, el ciclo agrícola ofrecía una respuesta silenciosa. La semilla enterrada debía renacer. La crecida debía retirarse para dejar tierra cultivable. La muerte de Osiris encontraba allí una correspondencia simbólica con la vegetación que desaparece y regresa. Horus, como hijo y heredero, representaba esa continuidad visible. En cambio, Set recordaba que la vida egipcia no existía sin enfrentar lo seco, lo abrupto y lo imprevisible. Las tormentas del desierto, aunque raras en algunas regiones, podían aparecer como irrupciones violentas. Las fronteras necesitaban defensa. Las rutas hacia minerales y tierras lejanas atravesaban dominios peligrosos. El mito no elimina a Set, porque el mundo egipcio tampoco podía eliminar por completo la realidad que él encarnaba. Por eso algunos dioses dudan, no porque el crimen de Set sea inocente, sino porque su energía tiene un lugar en el conjunto de la creación. Esta ambivalencia da profundidad al relato. Horus no combate contra un simple monstruo exterior, sino contra un pariente divino cuya existencia forma parte del cosmos. La pregunta ya no es solo quién ganará, sino cómo podrá el universo integrar la fuerza de Set sin permitir que destruya la justicia heredada de Osiris. Las pruebas continúan con un ritmo de avance y retroceso. Horus obtiene apoyos, luego tropieza. Set queda expuesto, luego recupera influencia. Isis consigue revelar la verdad, pero su compasión complica el juicio. Ra se irrita, se retira o favorece temporalmente a Set según la versión.
Otros dioses actúan como consejeros, testigos o jueces. Entre ellos puede aparecer Thoth, asociado a la escritura, la sabiduría y el equilibrio de las palabras. Su presencia resulta especialmente adecuada porque una disputa tan prolongada necesita ser medida, registrada y formulada. Allí donde la fuerza amenaza con imponerse, la palabra ordenada intenta devolver proporción. En este punto de la historia, Horus empieza a comprender que la herencia no se recibe de manera pasiva. Aunque su derecho proceda de Osiris, debe hacerse digno ante una asamblea que examina cada gesto. Tiene que aprender a sostener la paciencia, a resistir las provocaciones y a distinguir justicia de simple venganza. Set, por su parte, revela su capacidad para arrastrar el juicio hacia terrenos confusos. Si no puede ganar por legitimidad, buscará ganar por desafío, por cansancio, por intimidación o por maniobras que debiliten la imagen de su rival. La lucha entre ambos se vuelve entonces una educación del mundo divino. Cada dios debe decidir qué valora más. La fuerza sin derecho puede proteger en ciertos momentos, pero también puede usurpar. El derecho sin fuerza puede ser justo, pero necesita manifestarse con firmeza para gobernar. La corona exige ambas cosas, aunque no en la misma medida. En la figura de Horus, el mito parece buscar una fuerza sometida al orden. En la figura de Set, muestra una fuerza que se resiste a quedar subordinada. El paisaje acompaña esa tensión. Se puede imaginar el curso del Nilo extendiéndose entre orillas cultivadas, con aves elevándose sobre los cañaverales y barcas lentas cargadas de grano, piedra o papiro. A lo lejos, las mesetas desérticas recortan una línea dura contra la luz. Los templos se alzan como puntos de contacto entre la tierra y las regiones invisibles. Allí, los sacerdotes de épocas posteriores repetirían rituales que no solo honraban a los dioses, sino que mantenían vivo el equilibrio del universo. En esa visión, la guerra entre Horus y Set no pertenece únicamente a un pasado mítico, se reactualiza cada vez que el orden debe ser defendido contra la ruptura. La narración conserva, sin embargo, una cualidad inquietante. Nadie parece capaz de cerrar el proceso. Los dioses tienen autoridad, pero no unanimidad. Las pruebas revelan verdades, pero no bastan. Las relaciones familiares añaden piedad donde debería haber condena y rencor donde debería haber serenidad. Horus continúa siendo heredero, pero todavía no rey definitivo. Set continúa siendo usurpador, pero todavía no expulsado de la estructura divina. Entre ambos se extiende un espacio de incertidumbre donde Egipto entero parece contemplarse a sí mismo. En algunas tradiciones, el juicio se prolonga durante un tiempo enorme, expresado en cifras que no deben leerse como cronología histórica, sino como signo de una disputa excepcional. El retraso aumenta la grandeza del conflicto. No se decide en un día porque no es un desacuerdo menor. Es una fractura en el principio mismo de sucesión, autoridad y equilibrio. Mientras Osiris reina entre los muertos, el mundo de los vivos espera un gobernante que pueda reconciliar la memoria del pasado con la necesidad de actuar. Así avanza la expansión del conflicto, desde la palabra pronunciada ante el tribunal hasta las aguas profundas, desde los argumentos sobre la herencia hasta las pruebas de resistencia, desde la astucia de Isis hasta la violencia contenida de Set. Cada escena añade una capa. La guerra no siempre adopta la forma de ejércitos enfrentados. A veces ocurre en una sentencia aplazada, en un disfraz, en una mirada de sospecha entre dioses, en un desafío aceptado porque rechazarlo sería parecer débil. Horus sale de estas pruebas cambiado, aunque todavía incompleto. Ya no es solo el niño oculto en los pantanos, ni el joven que se presenta con un reclamo legítimo. Empieza a convertirse en una figura capaz de soportar la presión de un conflicto cósmico, pero su camino no está libre de errores. El derecho que lo acompaña debe madurar en conducta, y esa maduración no será sencilla. Set, al mismo tiempo, percibe que la sola ocupación del trono no garantiza la victoria. Cada juicio revela una grieta en su posición. Cada intervención de Isis, cada razonamiento de los dioses, cada prueba superada por Horus, estrecha el cerco alrededor de su poder. Aún así, el desenlace permanece lejos. La disputa se ha extendido demasiado para resolverse sin una transformación profunda.
El tribunal divino necesita una señal más clara, un acontecimiento que obligue a todos a mirar de frente aquello que hasta entonces han aplazado. La rivalidad entre el halcón y el señor del desierto se aproxima a un punto en el que ya no bastarán los argumentos ni las pruebas simbólicas. Algo deberá romper la inmovilidad del juicio. Y mientras el río sigue llevando su corriente hacia el norte, entre campos fértiles y bordes de arena, el mito prepara su giro más decisivo. Horus y Set han mostrado sus derechos, sus fuerzas y sus heridas. Los dioses han escuchado, dudado y discutido. Pero el conflicto, al expandirse por todo el mundo divino, ha creado una presión que no puede sostenerse indefinidamente. La próxima prueba ya no será solo una escena más dentro del juicio. Será un acontecimiento capaz de marcar para siempre el cuerpo, la memoria y la legitimidad de los contendientes. La disputa entre Horus y Set había comenzado como una reclamación ante los dioses, como una pregunta sobre la herencia, la legitimidad y el derecho a ocupar el trono que había pertenecido a Osiris. Pero las palabras, incluso cuando eran pronunciadas en presencia de las divinidades más venerables, no habían bastado para cerrar la herida. Cada argumento abría otro camino, cada prueba dejaba una sombra de duda. Y mientras el tribunal divino demoraba su decisión, el conflicto descendía desde el espacio solemne de la asamblea hacia un terreno más peligroso, donde el cuerpo de los dioses se convertía en el lugar mismo de la batalla. En los relatos egipcios, las versiones no siempre coinciden en todos los detalles. Algunas fuentes conservan escenas distintas, episodios separados o imágenes simbólicas que fueron transmitidas de formas variadas a lo largo del tiempo. Pero en el centro del mito aparece una idea clara. La lucha entre Horus y Set llega a un punto en el que ya no puede ser contenida por la discusión. El heredero de Osiris y el señor de la fuerza desordenada se enfrentan de manera directa y las consecuencias de ese enfrentamiento quedan grabadas en el cuerpo, en el cielo y en la memoria religiosa de Egipto. El mundo egipcio imaginaba el orden, la Ma'at, como una armonía que debía ser sostenida continuamente. No era una paz inmóvil. Era el equilibrio de las estaciones, la repetición de las crecidas, la continuidad del culto, la sucesión correcta del rey, la permanencia de los nombres y la separación adecuada entre lo vivo, lo muerto y lo divino. Cuando Osiris fue asesinado, ese equilibrio se quebró. Cuando Set ocupó el lugar que no le correspondía por completo, la ruptura se prolongó. Y cuando Horus fue herido en la lucha por recuperarlo, el daño dejó de pertenecer solo a una familia divina, pasó a reflejar una alteración del cosmos. La escena puede imaginarse lejos de la quietud de los templos, en un paisaje donde Egipto mostraba sus fronteras interiores. A un lado, la tierra fértil, oscura y húmeda, donde crecían los tallos de cereal y el río dejaba su limo. Al otro, los bordes secos del desierto con su color rojizo, su piedra desnuda y su extensión áspera. Ese contraste no era solo geográfico, también era simbólico. Horus, vinculado a la realeza legítima, al cielo elevado y a la protección del orden, se enfrentaba a Set, asociado con la tormenta, el desierto, la violencia y los territorios extraños. Sin embargo, el mito no reduce a Set a una figura simple. En la religión egipcia también podía ser una fuerza necesaria, capaz de defender la barca solar contra enemigos del caos absoluto. Pero en esta historia, su fuerza aparece inclinada hacia la usurpación, la resistencia y la ruptura. Horus había crecido bajo la protección de Isis, oculto durante su infancia en los pantanos, apartado de las amenazas de su tío. Había llegado al tribunal para reclamar lo que consideraba suyo por linaje. Había soportado burlas, pruebas y demoras, pero el derecho heredado no bastaba si no podía mantenerse frente al adversario. Set, por su parte, no estaba dispuesto a ceder ante un dios joven, criado en secreto, cuya autoridad aún debía ser demostrada ante los ojos de las divinidades mayores. En esa tensión se preparaba el episodio decisivo. El combate entre ambos no debe entenderse solo como una pelea física. En el pensamiento mítico, dañar una parte del cuerpo divino tenía un significado más amplio. Los cuerpos de los dioses podían corresponder a fuerzas del mundo. Los ojos, los miembros, la sangre, la voz y el nombre eran realidades cargadas de poder.
Por eso, cuando Set ataca el ojo de Horus, no se trata únicamente de una herida. Es una agresión contra la visión, contra la integridad del heredero y contra una de las imágenes más importantes de la protección egipcia. El ojo de Horus, llamado a menudo Udiat, se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles del antiguo Egipto. Representaba salud, restauración, plenitud y defensa contra el daño. Su forma apareció en amuletos, ataúdes, templos y objetos funerarios. Pero antes de convertirse en señal de protección, el mito recuerda que ese ojo fue lesionado, arrancado o dañado por Set, según la versión transmitida. La plenitud del símbolo nace precisamente de una pérdida. El ojo protege porque antes fue vulnerable. Cura porque antes fue herido, representa la restauración porque conoció la fragmentación. En una de las tradiciones, Set hiere el ojo de Horus durante un enfrentamiento violento. El ataque puede imaginarse rápido, duro, sin solemnidad. No hay en él la lentitud de los rituales, sino la brutalidad de una fuerza que busca impedir que el reclamante siga viendo, juzgando y afirmando su derecho. El ojo, asociado con el cielo, con el sol o la luna según los contextos, queda dañado y con él parece apagarse por un momento la claridad del orden. Horus, que había llegado como heredero, queda marcado como herido. Su legitimidad no desaparece, pero su cuerpo muestra el precio de defenderla. La herida cambia la naturaleza de la guerra. Hasta entonces, el conflicto podía parecer una disputa prolongada entre dos pretendientes divinos, una rivalidad que el tribunal debía resolver con argumentos, pruebas y decisiones. Pero cuando el ojo de Horus es atacado, la disputa se vuelve más profunda. La violencia ya no amenaza solo con desplazar a un dios del trono. Amenaza con alterar la capacidad misma del mundo para recuperar su equilibrio. En el lenguaje del mito, el daño del ojo expresa que el cosmos ha sido alcanzado. Horus no queda pasivo ante la agresión. En varias versiones responde dañando a Set. Algunos relatos hablan de una lesión en los testículos de Set, un detalle que dentro del simbolismo egipcio tiene una importancia evidente. No es simplemente una imagen de venganza corporal. Afectar esa parte del dios rival significa atacar su potencia, su capacidad generadora, su fuerza vital y su autoridad masculina. La lucha entre ambos se convierte así en un intercambio de pérdidas simbólicas. Horus pierde la integridad de su visión, Set ve herida su fuerza fecundadora. Ninguno sale ileso, ninguno puede volver al estado anterior. Este equilibrio de heridas revela algo esencial del mito. La restauración del orden no ocurre sin daño. La justicia no se impone como una línea limpia, separada de la violencia. Horus, el heredero legítimo, también debe atravesar la mutilación, la incertidumbre y la reconstrucción. Set, la fuerza que resiste, no es eliminado de inmediato, pero queda marcado por su propia confrontación con el orden que intenta bloquear. La guerra deja de ser una cuestión de quién habla mejor ante los dioses. Se convierte en una lucha donde cada cuerpo divino lleva las señales de lo que está en juego. El paisaje de la batalla puede extenderse en la imaginación como una frontera entre mundos. En los campos próximos al Nilo, el agua refleja la luz pálida del día. Más allá, las dunas y las colinas pedregosas reciben el calor con una aspereza distinta. Entre ambos espacios se mueve la tensión del relato. Horus, figura de halcón o dios con cabeza de halcón en muchas representaciones, pertenece al horizonte elevado, al vuelo que domina la tierra desde arriba. Set, con su animal enigmático, difícil de identificar con una especie concreta, representa una presencia extraña, angulosa, vinculada a lo indómito. Cuando se enfrentan, no se enfrentan solo dos voluntades. Se rozan dos modos de entender el mundo, el orden heredado y la fuerza que no acepta límites. La herida del ojo introduce además un elemento de espera. Si el ojo de Horus queda dañado, la pregunta ya no es únicamente quién debe reinar. También surge otra inquietud. ¿Podrá lo roto ser recompuesto? Esta pregunta recorre muchas creencias egipcias. El cuerpo de Osiris había sido despedazado y reunido por Isis. El muerto necesitaba ser restaurado para acceder a una forma de vida en el más allá.
Las ofrendas, los textos funerarios y los rituales buscaban conservar la integridad del ser. En este contexto, el ojo herido de Horus se une a una preocupación más amplia, la posibilidad de recomponer aquello que la violencia ha separado. La respuesta no llega de inmediato. El mito no avanza como una victoria rápida. La lesión del ojo abre un intervalo de fragilidad. Horus, marcado por Set, necesita recuperar lo perdido, y esa recuperación dará lugar a la intervención de otras fuerzas divinas, especialmente aquellas relacionadas con la sabiduría, la curación y la recomposición del orden. En algunas tradiciones, Thoth desempeña un papel fundamental al restaurar el ojo de Horus. Thoth, dios asociado con la escritura, el cálculo, el conocimiento y la luna, aparece como una figura capaz de medir, reunir y sanar. Su presencia recuerda que la restauración del cosmos no depende solo de la fuerza del heredero, sino también del conocimiento preciso que vuelve a ordenar lo quebrado. Pero antes de esa reparación, la herida debe ser comprendida. El ojo perdido o dañado no es un simple órgano, es una medida del mundo. Algunas interpretaciones posteriores vincularon sus partes con fracciones, con el cálculo de ofrendas y con la idea de totalidad recompuesta. Aunque estas asociaciones pertenecen a desarrollos concretos de la cultura egipcia, muestran hasta qué punto la imagen del ojo restaurado se convirtió en una forma de pensar la plenitud después de la pérdida. Cada fragmento podía reunirse, cada porción podía volver a ocupar su lugar. La totalidad no era una cosa ingenua, sino una armonía reconstruida con cuidado. La lesión de Set, por su lado, también transforma el equilibrio. Set había intentado afirmar su poder por medio de la fuerza, pero al quedar dañado, su propia potencia queda puesta en cuestión. Esta herida no lo convierte inmediatamente en vencido, pero reduce la idea de una dominación invulnerable. Set puede golpear, pero también puede ser alcanzado. Puede perturbar, pero no permanece intacto frente a la respuesta de Horus. Su cuerpo, como el de su rival, se convierte en testimonio de que la lucha ha entrado en una fase irreversible. El tribunal divino ya no puede contemplar el conflicto como una disputa sin consecuencias. Las marcas están visibles. La violencia ha producido señales que reclaman interpretación. En una cultura donde los signos, los nombres y las formas tenían un valor profundo, una herida divina era más que un accidente, era un mensaje. El ojo de Horus dañado dice que el heredero ha pagado un precio por su derecho. La lesión de Set dice que la fuerza usurpadora ha sido limitada. Ambos signos empujan a los dioses hacia una decisión que no puede aplazarse eternamente. Al mismo tiempo, el episodio conserva una ambigüedad serena. Horus no aparece como un vencedor impecable. Set no aparece como una fuerza totalmente ajena al mundo divino. Ambos pertenecen a la estructura del cosmos egipcio, aunque en esta narración se encuentren enfrentados. Esa complejidad ayuda a entender por qué el mito fue tan persistente. No se limita a contar que el bien derrota al mal en una escena sencilla. Relata cómo el orden, para volver a establecerse, debe reconocer la existencia del desorden, enfrentarlo, sufrir sus golpes y finalmente integrarlo o contenerlo dentro de una estructura más amplia. En la vida ritual de Egipto, el ojo de Horus restaurado llegó a ofrecerse como símbolo de renovación. En algunos contextos, la ofrenda del ojo podía asociarse con alimentar al dios, con devolver fuerza, con recomponer lo que faltaba. Así, el episodio de la herida no queda encerrado en el pasado mítico. Se convierte en una imagen repetida en los templos y en las tumbas. El drama de Horus y Set se transforma en gesto religioso, en amuleto, en fórmula de protección. La batalla divina deja una huella en los objetos pequeños que una persona podía llevar consigo y en las grandes paredes donde los faraones afirmaban su vínculo con los dioses. La relación con la realeza es fundamental. El faraón vivo era asociado con Horus, mientras que el rey muerto podía vincularse con Osiris. Por eso, la victoria futura de Horus no era solo una narración piadosa, daba sentido a la continuidad del poder real. Cada sucesión legítima podía verse como una repetición de aquel movimiento mítico. El padre muere, el heredero reclama, el orden se ve amenazado y la legitimidad debe ser reafirmada.
La herida del ojo recordaba que esa continuidad podía ser puesta en peligro, pero también que la restauración era posible. En este punto de la historia, sin embargo, la restauración todavía no se ha completado. El momento decisivo está en la transformación de la disputa. Ya no hay regreso a la inocencia del inicio. Horus no es simplemente el hijo escondido que sale de los pantanos para reclamar su derecho. Es el dios herido cuyo cuerpo se convierte en símbolo de la ruptura cósmica. Set no es únicamente el ocupante desafiante del trono. Es la fuerza que ha lesionado el ojo del heredero y que, al mismo tiempo, ha quedado dañada por su resistencia. La guerra ha dejado señales que ningún tribunal puede ignorar. La calma del relato no elimina la gravedad de este punto. En la imaginación egipcia, el mundo dependía de equilibrios delicados. La salida del sol, la crecida del Nilo, la protección de los muertos, la estabilidad del rey y la eficacia de los ritos formaban parte de una misma red de sentido. Si Horus no podía ser restaurado, si su ojo permanecía roto, la promesa de recomposición quedaba incompleta. Si Set no era contenido, la fuerza que había quebrado la sucesión podía seguir actuando sin límite. La batalla había revelado que el problema era más grande que la rivalidad de dos dioses. A partir de esta herida, el mito se inclina hacia una nueva etapa. La pregunta ya no se formula solo ante el tribunal, ¿quién tiene derecho a reinar? Ahora se formula también en el interior mismo del mundo, ¿cómo se cura lo que ha sido dañado? Esa pregunta da al relato una profundidad distinta, porque el asesinato de Osiris había mostrado la realidad de la pérdida. La herida de Horus muestra la dificultad de la reparación. No basta con recordar al padre muerto, no basta con reclamar la herencia. El heredero debe ser recompuesto para que pueda gobernar. La visión debe volver a abrirse. La totalidad debe reconstruirse parte por parte. En algunas versiones, el ojo de Horus se identifica con la luna, cuya disminución y crecimiento podían interpretarse como imagen de daño y restauración. En otras asociaciones, el ojo tiene rasgos solares, vinculado a la mirada ardiente del cielo. Estas variaciones no contradicen necesariamente la fuerza del símbolo, más bien muestran su riqueza. El ojo puede ser la luz que ve, la medida que ordena, la protección que acompaña, el órgano herido y el objeto sanado. Su poder proviene de reunir todas esas dimensiones en una sola imagen. Mientras tanto, Set continúa siendo una presencia inquietante. Su fuerza no desaparece de la religión egipcia. En ciertos momentos históricos fue venerado con importancia, especialmente en regiones donde su culto tenía raíces profundas. También fue asociado con reyes y con la defensa del sol durante su viaje nocturno. Pero dentro de la guerra contra Horus, su papel queda marcado por la oposición al heredero de Osiris. Esa dualidad hace que el mito no sea plano. Set puede ser necesario contra enemigos mayores, pero peligroso cuando su violencia se dirige contra el orden legítimo. Su herida señala que esa violencia ha encontrado un límite. El punto de no retorno se alcanza precisamente porque ambos dioses han cruzado una frontera. Antes, la disputa podía prolongarse en palabras y desafíos. Después de la mutilación, el conflicto exige reparación, juicio y transformación. La sangre divina, la pérdida del ojo y el daño infligido a Set actúan como pruebas más contundentes que cualquier argumento. Los dioses ya no escuchan solamente una reclamación, contemplan un mundo alterado. La imagen final de este tramo puede ser la del ojo herido, todavía no plenamente restaurado, convertido en centro de una esfera sagrada. A su alrededor, Egipto continúa existiendo. El río avanza, los campos respiran con la humedad de la crecida, los templos elevan sus muros de piedra, los sacerdotes repiten gestos heredados y en el desierto permanece la fuerza áspera de Set. Pero algo ha cambiado. La lucha ha dejado de ser una cuestión pendiente en la sala de los dioses. Ha entrado en el cuerpo del cosmos. Horus deberá recuperar su integridad para que su reclamación tenga plenitud. Set deberá enfrentarse a las consecuencias de haber herido aquello que sostenía la posibilidad de un nuevo orden. Y los dioses, que habían demorado su decisión entre dudas y preferencias, tendrán que mirar de frente el daño causado por la indecisión. La guerra entre Horus y Set avanza así hacia su corazón más profundo.
la búsqueda de una restauración que no borre la herida, sino que la convierta en fundamento de una nueva estabilidad.